Seguimos adelante y con el gran gusto de siempre recibiendo al señor senador Ope Pasqué del Partido Colorado, sector Vamos Uruguay. Ope, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Bien, bárbaro. Iniciando este año, que será particularmente movido para el sistema político, por suerte. O sea, uno a veces pierde la perspectiva, ¿no? Y no se da cuenta de lo interesante, de lo importante que significa como nación ingresar a un año electoral. Sin duda es así y esto es una parte fundamental del funcionamiento democrático. Me parece a mí, no hay que disgustarse ni molestarse porque la actividad política cobra especial intensidad, está bien que así sea. ¿Y por qué la gente está desconectada a veces del sistema, Ope? Por muchas razones que existen no solo en Uruguay, sino yo creo que en Occidente en general. Hay a veces un distanciamiento entre los ciudadanos y la política, tiene que ver con muchas cosas. La globalización, la pérdida del peso relativo de los estados, muchos factores, pero frente a eso lo que no se puede hacer es quedarse quieto. Si los ciudadanos se alejan de la política tiene que tratar de acercarse a los ciudadanos con propuestas, con ideas, recordando en todo momento que es una actividad que está al servicio de la ciudadanía y tratando de buscar la manera de ser útil a la ciudadanía. Creo que de eso se trata. Se replegó la militancia también en el Partido Colorado, como en todos los partidos. Aquellos de los clubes partidarios, ya por esta época muy efervescentes, dejaron de existir, digamos, casi. Sí, es un fenómeno que se inició hace mucho tiempo, que se ve hoy en toda su crudeza, que afecta también a quienes en algún momento parecían los herederos de aquella vieja tradición militante, me refiero al Frente Amplio, tienen también este problema del languidecimiento de su militancia. Y aparecen expresiones distintas, como por ejemplo la gente que participa en las redes sociales y allí se entera, opina, con modalidades muy particulares que no se daban en otras formas de participación política, ¿verdad? A uno a veces le llama la atención la virulencia, la intolerancia de los comentarios de las redes sociales. Así también a veces uno se sorprende con la hondura de algunos aportes y la existencia de personas desconocidas para el gran público, pero que hacen reflexiones o aportan datos realmente muy importantes. Ha sido un gran hallazgo. Va a ser un año intenso, seguramente, pero crispado. Sí, eso hasta cierto punto es natural en la actividad política cuando se llega a instancias definitorias, ¿no? Un año electoral es un año de definiciones y eso a veces tensa las relaciones entre los partidos y entre las personas o entre los sectores. Pasa también en el deporte, cuando llega la hora de las finales se juega de otra manera que cuando al principio del campeonato, ¿verdad? ¿Y cuáles son las peculiaridades de este año? Porque muchas veces también nos olvidamos de lo que eran aquellas campañas de fortísimos ataques entre candidatos, ¿no? Hace bastante tiempo. Luego parece que eso había tomado como un rumbo mucho más cívico. Ahora este año parece indicar que los ataques serán feroces. Lo que ocurre es que en este año el Frente Amplio estará completando 2 periodos de gobierno. Hay toda una gestión desarrollada en el curso de esos 2 periodos que puede ser analizada, evaluada, que en algunos casos muy notorios, como este reciente de Pluna, ha dado lugar al procesamiento de figuras conocidas por la ciudadanía. Entonces, eso le añade a todo esto una dimensión que antes no tenía. Antes el Frente era siempre el fiscal que acusaba a los partidos tradicionales. Las campañas transcurrían así, del 84 hasta ahora había sido más o menos así. Ahora, con 2 periodos de gobierno eso cambia. Los partidos tradicionales dicen, bueno, pero ustedes también se equivocaron en esto y en aquello. El Frente contesta, bueno, pero antes ustedes habían hecho esto otro. Y esas imputaciones recíprocas van sumando calor a la campaña. ¿Y eso le quitará la mirada que debería fijarse en otros asuntos, por ejemplo, desde su punto de vista? O sea, todo esto, para citar el ejemplo que usted acaba de mencionar, lo de Pluna, ¿va a distraer sobre el tratamiento de asuntos importantes como la seguridad, la educación? No, lo que pasa es que el de Pluna es también un asunto importante. No distrae, sino que reclama la atención que de por sí merece. Lo que tenemos que impedir, me parece a mí, es que el tratamiento de estos casos puntuales no nos impida considerar las cuestiones que le interesan al país en perspectiva de mediano y largo plazo. Y la más importante de ellas, sin duda posible, es la educación. Pero digo, todo es importante y todo está sobre la mesa. Uno ve que con esto que está pasando ahora en Pluna, hay quienes dicen desde el gobierno, bueno, hagamos una autocrítica seria, examinemos a fondo qué fue lo que pasó y tratemos de corregir los errores. Una actitud me parece muy sana y muy sensata, pero digo, hagámoslo ya, porque una de las cosas que se reprocha el propio oficialismo a sí mismo es no haber escuchado lo suficiente a quienes tenían aportes para hacer.
se reprochan actitudes de soberbia, decir esto lo manejamos solamente algunos y el resto no participa. Digo, ojo, eso me parece muy bien, muy sano, pero miren que tenemos pendiente anunciado la firma del contrato entre el gobierno y Aratiri, y desde la oposición estamos reclamando conocer ese contrato, conocerlo, nosotros y la opinión pública, y no lo muestran. Bueno, entonces eso, digo, sí. si vamos a hacer autocrítica por Pluna, vamos a empezar a aplicar ya lo que parecen las consecuencias más claras de la autocrítica, abrir el juego, mostrar las cartas, decir qué se está haciendo, aplíquenlo con Aratiri, que lo están por firmar. El doctor Canepa había dicho que lo firmaban antes del 20 de enero. Bueno, estamos a 15, ¿no? Falta muy poco. Pregunto, Aratiri, la empresa, ¿constituyó ya la garantía de cumplimiento del contrato que de acuerdo con la ley debe constituirse antes de la firma del contrato? No lo sabemos, nadie dice nada. Si le parece, más adelante vamos a profundizar sobre ese tema de Aratiri. Antes, para cerrar el tema Pluna, lo que se insiste por parte del oficialismo es decir, bueno, señores, está bien, hubo errores, de hecho fueron admitidos por Danilo Astori en su momento, eso refrendado por el propio presidente de la época, Tabaré Vázquez, con aquel nos equivocamos, pero no hubo dolo, no hubo corrupción. ¿Eso les convence desde el punto de vista de la oposición? Mira, el establecimiento de responsabilidades, si hubo dolo o no lo hubo, qué fue lo que hubo, eso será el resultado final de la acción de la justicia. Yo no me apresuro y jamás arrojaría dudas sobre la conducta de nadie, simplemente por presunciones o por indicios. Lo que me parece evidente que ha habido en esto, que ya hoy se puede ver, es una clara manipulación de la opinión pública. Que acá se montó todo un escenario donde parecía que venía una empresa extranjera, donde parecía que el señor López Mena no tenía nada que ver en todo el negocio porque él se encargaba, además de decirlo y repetirlo a los propios dirigentes opositores, yo no tengo nada que ver en esto, donde el gobierno hacía parecer que había una empresa extranjera que iba a participar en una subasta, etcétera, etcétera, y que era la que efectivamente compraba los aviones. Y después se supo que todo eso era una gran farsa, que la tal empresa extranjera era una especie de creación artificial sin sustento real, que no se hizo cargo de ninguna de sus obligaciones, que el señor López Mena estuvo siempre detrás de todo de una manera o de otra. Esa fue una gran manipulación de la opinión pública. Que eso haya sido porque se pensó que era la mejor solución para Pluna y para el país, bueno, supongamos que sí, pero no quita que existió manipulación de la opinión pública. Bueno, y usted allí es donde instala este asunto de Aratiri, la necesidad de conocer los detalles de este acuerdo que se va a firmar. El aspecto de la confidencialidad es el que no le cierra por ningún lado. Porque lo que pasa es que la empresa tiene derecho, por supuesto, a que lo que le concierne únicamente a ella, sus secretos comerciales, por ejemplo, sus procesos tecnológicos, que eso sí permanezca en reserva, eso lo prevé la ley. Pero una cosa es eso y otra cosa son los otros temas, como por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el medio ambiente, que no puede ser materia de reserva ni confidencialidad. Eso nos interesa a todos saberlo. Y creo que hay que subrayar esto, porque se anuncia que el contrato se va a firmar antes de que la Dinama expida la autorización ambiental previa. Entonces estamos poniendo la carreta delante de los bueyes, se firma el contrato antes de que la Dinama se expida, cuando de la propia ley resulta que en el sistema ideado por la ley es primero la autorización ambiental y después el contrato, porque el artículo 25 de la ley 19.126, esta de minería de gran porte, dice en su inciso final que el contrato deberá ajustarse a los términos de la autorización ambiental previa. Entonces, ¿cómo se va a ajustar a una autorización que todavía no existe? Bien, el senador Agassi, su colega, tiene algunos matices con respecto a esto. Si le parece, lo escuchamos brevemente. La ley de inversiones establece un tipo particular de inversiones, que son inversiones de gran porte, más de 1.000 millones de dólares, cosas así. Para esos tipos de inversiones hay que firmar un contrato entre las empresas y el Estado. Ahora, ese contrato incluye la obligación de tener en cuenta los impactos ambientales, incluye la obligación de tener en cuenta las consultas ciudadanas. O sea, ese contrato no se hace en lugar de medir todos los impactos que va a tener el proyecto. Es un contrato que habilita a los pasos siguientes para definir la explotación. ¿No hay, por ejemplo, riesgos de que la ley finalmente se declare inconstitucional, caiga este contrato que se firmará antes del 20 y eso genere una demanda contra el Estado multimillonaria?
Creo que si se respeta la legislación nacional, la ley de medio ambiente se aprobó en el gobierno de Jorge Valle, la ley de ordenamiento territorial se aprobó en el gobierno de Tabaré Vázquez, si se respetan todos los contenidos de la legislación nacional en materia del respeto por el medio ambiente, no veo por qué va a ser inconstitucional. Hay que respetarlo todo. No le tengo ningún miedo a la inconstitucionalidad, más bien me aflige la constitucionalidad de las decisiones que tomamos. ¿Cuáles son sus comentarios, Ote? No, pero no hay diferencias. Es correcto lo que dice el senador Agassi. Él dice el contrato debe ajustarse a las normas en materia ambiental. Correctísimo, es así. Ahora, en la ley, en el artículo 25 de la ley, en el inciso final del artículo 25 se dice que las disposiciones del contrato, las cláusulas del contrato, deberán ajustarse a los términos de la autorización ambiental previa. Eso es lo que falta. Acá van a hacer primero el contrato y después la autorización ambiental previa. ¿Cómo el contrato puede ajustarse a los términos de una autorización que no se habrá emitido todavía cuando el contrato se firme? Entonces, eso de por sí es a mi juicio, de una clara ilegalidad. ¿Y cuál es el resorte parlamentario para tratar de avanzar sobre este aspecto? Bueno, podemos llamar al ministro a que dé explicaciones, pero yo espero que todo esto surta efecto antes, porque lo estamos diciendo públicamente. Yo lo dije el otro día en la comisión permanente. Esto que estamos hablando acá lo expuse en la media hora previa de la comisión permanente. Yo no puedo creer que ante avisos públicos hechos en el Parlamento, con textos de la ley a la vista, con las circunstancias que rodean todo esto, porque digo, lo de Pluna fue en diciembre, esto de Aratería estamos a mediados de enero. Yo no puedo creer que con estos antecedentes, con un texto legal a la vista que se acaba de sancionar el año pasado, el Ejecutivo vaya a firmar un contrato cuando todavía no tiene la autorización ambiental previa y cuando no consta todavía, no se sabe, no digo que no haya sucedido, no nos consta que se haya constituido la garantía de fiel cumplimiento del contrato, que es de un monto de más o menos, más o menos no, que tiene que ser de un monto del 5% de la inversión prevista. Entonces, con todo lo que pasó con el aval, yo creo que el gobierno, llegado el momento, tendrá que explicarle a la opinión pública exactamente cómo se va a constituir esa garantía, qué seriedad va a tener. Bien, despejando algunas dudas, Pasquet, ¿no hay una oposición de Vamos Uruguay, o en este caso sectorial o del Partido Colorado en su conjunto, a la explotación de la minería de gran porte? No, a la actividad económica en sí, no. No. Lo que decimos es que hay que regularla, controlarla, en fin, garantizar en la medida de lo posible que va a ser respetuosa del medio ambiente. ¿Participar, por ejemplo, de esta convocatoria a firmar para llamar a un plebiscito? No, mire, en los términos en que viene planteada la cosa como oposición genérica a una actividad económica, así decir, no habrá en el Uruguay minería de estas características, yo personalmente no lo haría. Veremos el sector que resuelve, pero me parece que es cortar demasiado grueso. Yo creo que tenemos que buscar un equilibrio inteligente entre las actividades económicas necesarias para el país y la protección del medio ambiente. Bien, pero que la gente decida. De hecho, estuvo Fischer Alcantero el otro día acá diciendo que lo que se pretende es convocar a que la gente pueda decidir o pueda opinar a propósito de esto. Habrá que ver los términos exactos del planteo, pero digo, convocar a decidir en términos que podrían implicar la prohibición de toda una actividad económica, a mí me parece, repito, que es cortar demasiado grueso. ¿Qué es lo que están haciendo los ambientalistas desde su punto de vista? Bueno, es lo que uno supone por lo que se conoce de toda esta campaña. De pronto, todavía se han reunido muy pocas firmas, estamos muy lejos de los mínimos requeridos para cualquier planteo de enmienda constitucional o cosas por el estilo. De pronto, en el correr de los meses se van afinando los conceptos, se van precisando los términos y es posible llegar a entendimientos. Creo que lo que la gran mayoría de los uruguayos quiere es que las actividades económicas se realicen, sí, el país las necesita, pero de manera respetuosa al medio ambiente, con planes de cierre de las minas, por ejemplo, que sean realmente planes de cierre y no que se diga, como se dijo en la Comisión de Industria del Senado, y esto lo refería el senador Bordaberry en Cámara cuando habló del tema, sí, bueno, los pozos se van a cerrar, con el transcurso del tiempo se van a llenar con agua de lluvia, en un tiempo de más o menos 80 años. Es lo mismo que decir, no cerramos nada, dejamos todo abierto y bueno, con el tiempo irá lloviendo y se irán llenando los pozos. Digo, así no, en esos términos no. Ahora, si se hace una cosa más seria, rigurosa, que va a implicar gastos para la empresa, claro que sí, que va a exigir un sacrificio económico a la empresa, sí, claro.
Lo mismo que se le exigió en su momento a Botnia cuando construyó la planta de celulosa en Fray Bentos. El gobierno de la época le exigió medidas de protección del medio ambiente que costaron alrededor de 300 millones de dólares. Hay que exigir. Pero bueno, esa es la forma de conciliar el desarrollo con el respeto al medio ambiente. Bueno, hoy se está hablando también de lo que podría ser un trazo distinto del mineroducto. Este tipo de proyectos en estas horas cuenta con un nombre propio, que es Aratirí, sobre el que también se han determinado algunas dudas, algunas inquietudes. De hecho, se le señala como una mera firma especuladora en el mercado del hierro. ¿Cuál es la postura suya particular en este caso? Sí, yo he escuchado esas versiones, esas referencias, pero digo, me parece que no es relevante en la medida que la empresa cumpla con la ley. Si hacen todo lo que tienen que hacer y lo hacen correctamente con arreglo a derecho, que posteriormente negocien sus derechos, vendan su emprendimiento, será un tema de ellos. El asunto es que cumplan con la ley. Y no que el Estado uruguayo procure diseñar un régimen a la medida de una empresa, facilitándoles toda su actividad, en vez de estar exigiendo simplemente el cumplimiento de las normas que son de interés general. Le cambia la vida a la gente, dijo el expresidente Valle aquí, y señaló además que, de acuerdo a algunos testimonios que había escuchado, había un pueblo levantado en armas. ¿Confirma ese extremo? ¿Lo ha sentido usted también en esos términos? Sí, bueno, yo he escuchado, sí, por supuesto, y la reacción muy vehemente de mucha gente contra este emprendimiento. Creo que es legítima la preocupación ante la forma en que se está manejando esto. Insisto, la Dinama no se expidió y ya van a firmar el contrato, entonces digo, yo también me alarmaría. Si viviera cerca estaría muy preocupado. Pero me parece que si esto se hace racionalmente y sensatamente, respetando las normas legales, que es lo primero que hay que respetar, se puede dar seguridades y tranquilidades que hoy no están dadas, es la verdad. Bien, bueno, todos estos asuntos estarán planteados en un año electoral, como decíamos al comienzo. ¿En qué medida incide precisamente de que se traten estos temas y que la gente no tenga aquella disposición a suponer que todo es ahora resuelto en términos electorales? Porque está este tema de Pluna, lo que usted citaba de Aratirí, y vendrán otros seguramente. No, y la ciudadanía uruguaya lo sabe. Acá la gente felizmente está acostumbrada a votar, no es la primera campaña electoral que vive, sabe cómo son las cosas y sabe que en un año electoral todos los temas se tratan con especial calor, con especial énfasis, y hará los descuentos correspondientes. Claro, con el objetivo electoral entonces... El objetivo electoral es de presentarle a la gente con claridad las razones que uno tiene para cuestionar algo, para apoyar otra cosa. Y la oposición tiene que hacer un esfuerzo especial este año, tenemos que hacerlo, para contrarrestar lo que es una abrumadora ofensiva propagandística del gobierno que ya se está desplegando. Yo le pido a cualquier ciudadano que se plante frente al televisor o prenda la radio y va a escuchar la propaganda de los entes públicos como Antel o como ANCAP, propaganda de esa llamada institucional, donde no le están diciendo, mire, compre lubricantes ANCAP, sino que le están diciendo, la sociedad crece, el mundo se transforma, con el respeto mejoramos todo, y uno no sabe qué es eso, salvo que aparece el logo de ANCAP, después aparece Antel diciendo también podemos hacer las cosas mejor y cosas por el estilo. Es un enorme gasto de dinero público con fines de propaganda de la actividad del gobierno en un año electoral. Eso se está haciendo ahora, como se hizo en el 2009, cuando todos recordamos que nos bombardeaban permanentemente con la imagen de los niños con la túnica y la ceibalita y aquella música que nos quedó en el oído del Plan Ceibal. Fue el caballito de batalla electoral del Frente Amplio, financiado con dineros públicos, como lo están haciendo ahora, como lo está haciendo la Intendencia de Canelones, por ejemplo, que nos muestra en la televisión las obras que hace, lo que se está, etcétera, etcétera. Eso es propaganda electoral financiada con dinero público. Entonces, frente a eso, la oposición dice, claro, momentito, no nos muestren solamente el lado lindo de las cosas, vamos a hablar de todo. Bien, entonces, y en la vereda de enfrente está entonces la oposición planteando estos asuntos. El señor senador Pedro Bordaberry dijo, a ver, manejemos esto del receso parlamentario y abarquemos de una vez por todas el asunto de la educación, pongámonos de acuerdo en algunas líneas generales antes de la elección. ¿No es también eso un grito electoral, digamos, porque se sabe que en definitiva no va a alcanzarse un acuerdo en este momento? Bueno, pero me parece bien que todos asumamos desde ya el compromiso de trabajar en pos de esos acuerdos que son indispensables. Que se pueda llegar ahora, que se llegue un poco después, bueno, veremos, pero lo antes posible mejor. Parece poco probable en este año, a eso me refiero, ¿no es, como suele decirse vulgarmente para la tribuna, este tipo de invitaciones? No, porque es un tema de tanta importancia, el más importante, si me apura, que me parece
conveniente, positivo, que todos vayamos diciendo desde ya que tenemos que llegar a un acuerdo. Hemos intentado algunos, se logró, después no se cumplió, tenemos que buscar otros, pero esto es absolutamente prioritario. Y hay tiempos que no los marca ni la oposición ni el gobierno tampoco. Si a fin de año se conocen los resultados de las pruebas PISA, y fueron los que fueron. Si a fines de año, o casi sobre fin de año, se conoció la información referida a las tasas de repetición y deserción en los liceos, cuando finalmente un juez dispuso que las autoridades de la enseñanza brindaran información que no habían querido dar a los periodistas que la requirieron. Esas cosas se supieron a fin de año. Están detonando ahora. Acaban de remover al director del Consejo de Secundaria, porque esto ocurrió recién. Entonces digo, es inevitable, es indispensable que la oposición también tome nota, y así como el gobierno hace sus cambios y dice, bueno, a este director que no funcionó de acuerdo con lo que esperábamos, lo vamos a sustituir, nosotros digamos lo que tenemos que decir, que es trabajemos seriamente, busquemos acuerdos para reformar esto, porque en esto le va la vida al país. Gane quien gane, tendremos que estar al otro día de la elección sentados diciendo, bueno, ¿qué hacemos? Entonces, no está de más intercambiar criterios y aportes desde ya. Nosotros hemos planteado varios. Planteamos algunos que nos lo criticaron en su momento porque parecían muy instrumentales. 200 días de clase en primaria y secundaria. ¿Ustedes creen que con eso van a arreglar los problemas? No, mire, con eso solo no. Pero es un paso concreto, efectivo, en el cual me parece que podemos coincidir. Presentamos un proyecto de ley. No se trata. Bueno, vamos a hablar de eso. No queremos hablar de eso. Entonces, ¿hasta dónde es cierto que nos preocupa a todos la marcha de la educación? Cuando tenemos un año lectivo como fue el anterior, donde se perdieron más de 20 días de clase en secundaria por los paros docentes que se dijo que se iban a recuperar y nunca se recuperaron. Entonces digo, está de más presentar un proyecto de ley y reclamar que se discuta. No me vengan con grandes cuestiones filosóficas o programáticas, estamos hablando de los días de clase efectivos, porque si los muchachos no van a clase es muy difícil que aprendan. Que además de la clase tengan que tener otras cosas, por supuesto que sí, pero eso es el principio, es el comienzo de todo. Bueno, usted decía al pasar de que no se han encontrado con los respaldos suficientes como para que el asunto sea tratado en el Parlamento. De hecho, allí vuelve a insistirse con los perjuicios que muchas veces provocan las mayorías parlamentarias. ¿Entiende que lo que debe disputarse de cara a las elecciones es la mayoría parlamentaria que hoy ostenta al frente? ¿Ese es el principal objetivo de la oposición o directamente es ganar el gobierno? No, yo no comparto todo eso que a menudo se dice sobre la mayoría parlamentaria, todos esos discursos, yo no estoy de acuerdo. Eso de la aplanadora, de las manos de yeso, todo eso no lo comparto. No, voy a esto. Digo, una cosa es hablar de mayorías parlamentarias en los regímenes electorales, donde se permite hacer lo que se llama cortar la boleta. Uno vota un presidente por un lado y una lista al Parlamento por otro lado. Entonces ahí tiene sentido decir, no, mire, no le dé mayorías parlamentarias al presidente porque no es bueno para el sistema, las manos de yeso, todas esas cosas. Eso se puede hacer, por ejemplo, en Argentina, cortan la boleta. En Uruguay no. Entonces usted vota al presidente e inexorablemente vota en la misma hoja de votación la lista de candidatos al Parlamento. Entonces, ¿qué sentido tiene llamar a votar para evitar la formación de una mayoría parlamentaria? Usted dice, mire, vote a mi partido, a mi candidato, porque yo creo que es el mejor. Y si vota a mi candidato a presidente, fatalmente va a votar mi lista de candidatos al Parlamento, porque nuestro régimen no le da la posibilidad de hacer otra cosa. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Voten al Partido Colorado, pero no se excedan, porque no querríamos tener mayoría parlamentaria porque no es bueno. No, obviamente no, queremos todos los votos posibles, y si nos toca la mayoría parlamentaria sabremos utilizarla. Y no decimos no voten al frente para no darle mayoría parlamentaria, decimos no voten al frente porque no va a ser un buen gobierno, como ha quedado demostrado que no lo ha hecho. Pero entonces la disputa no es mayoría parlamentaria sí o no, sino a qué candidato a presidente vota porque los candidatos al Parlamento van enganchados necesariamente en la misma lista. Para el único sector, para el único partido para el que tiene sentido hacer este discurso contra la mayoría parlamentaria, es contra el partido que de antemano se sabe que no va a ganar, que no aspira a ganar, que aspira solamente a tener una banca en el Senado, que es el Partido Independiente. Si yo fuera del Partido Independiente, haría todo el discurso en contra de la mayoría parlamentaria. Dice, señores, voten al Partido Independiente, ustedes tienen la tranquilidad de que no ganamos, pero es la manera de que otros no tengan mayoría parlamentaria. Pero si uno no es del Partido Independiente, como en mi caso, el discurso ese no tiene sentido. No tiene sentido. De cualquier manera, cualquier presidente electo va a necesitar ese respaldo parlamentario, sea por una bancada propia o, como en el caso de la oposición, sumando esfuerzos con el Partido Nacional. Claro que sí. Eso está claro, sí. hacia eso. ¿Y qué razonamiento aritmético, qué
matemática emplea para señalar que Bordaberry será el presidente? Mire, nosotros decimos que vemos con confianza la evolución del Partido Colorado, la percepción que tiene la opinión pública, sobre todo del candidato Pedro Bordaberry. Todas las encuestas nos dicen que viene creciendo el prestigio de Pedro, la aceptación que tiene por parte de la ciudadanía. Una última encuesta que vi sobre fin de año le preguntan a la gente, ¿usted votaría por Pedro Bordaberry a la presidencia de la República? 50% dice que no, 50% dice que sí. Y cuando miden la intención de voto por candidato, está cabeza a cabeza prácticamente con Larrañaga. Entonces decimos, si hacemos las cosas bien, hacemos una buena campaña y trabajamos, es posible que pasemos nosotros a la segunda vuelta y en ese caso, bueno, estamos allí, con chance de definir. Bueno. Entonces, no es ninguna certeza matemática, pero es una posibilidad que vemos muy clarita y que nos lleva a trabajar con mucho entusiasmo. Está muy bien. Bueno, Ope, le quiero agradecer mucho estos minutos. Hablaremos más adelante del... ayer dijo Valenti del PACO, que es el Partido de la Concertación. ¿Supeditado exclusivamente a Montevideo o con una proyección nacional? Primero, si quiere una consideración sobre lo que señalaba Valenti ayer, que es simplemente una engañapichanga. Yo creo que Valenti tiene que hablar de cualquier cosa para que no le recuerden Pluna, para que no le recuerden el papel que cumplieron las figuras del Frente Liber Sereña en todo el tema Pluna, para que no le recuerden la espantosa gestión de la Intendencia de Montevideo. Entonces, claro, trata de desviar la cosa y decir que lo de los demás es engaña pichanga, pero la gestión de gobierno la llevó adelante el Frente Amplio y sus responsabilidades están allí. Nosotros vemos que el pacto entre blancos y colorados para la creación de este partido de la concertación es una herramienta política muy importante, la gente lo ve con buenos ojos y va a permitir que la gente elija. Bien. Porque creo que es lo fundamental. ¿Solo en Montevideo o con proyección nacional? Por ahora en Montevideo, porque ese es el alcance del acuerdo al que llegamos hasta hoy. Pero nosotros vemos, digamos, agitación, reclamos de gente, sobre todo de Maldonado en Canelones, que dicen, bueno, pero acá también sería muy útil, acá también lo queremos. Del lado del Partido Colorado hay buena disposición. Bien. Hasta ahora la resistencia está del lado del Partido Nacional y específicamente el senador Larrañaga, que lo ha dicho con mucha claridad, solamente en Montevideo. Teresa Eichenberg ha sido señalado hoy como una posible tercera candidatura en el Partido de la Concertación. ¿Le consta? No, no me consta y creo que es un episodio más de lo que pasa todos los veranos, que aparecen esas noticias fantásticas de las que después nadie se hace cargo, pero claro, mientras por unos días sirven para motivar el comentario. No hay nada de eso no oficialmente. Nada. Muchas gracias. Con mucho gusto. El señor senador Ope Pasqué. Pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día. Seguimos adelante y con el gran gusto de siempre recibiendo al señor senador Ope Pasqué del Partido Colorado, sector Vamos Uruguay. Ope, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Bien, bárbaro. Iniciando este año, que será particularmente movido para el sistema político, por suerte. O sea, uno a veces pierde la perspectiva, ¿no? Y no se da cuenta de lo interesante, de lo importante que significa como nación ingresar a un año electoral. Sin duda es así y esto es una parte fundamental del funcionamiento democrático. Me parece a mí, no hay que disgustarse ni molestarse porque la actividad política cobra especial intensidad, está bien que así sea. ¿Y por qué la gente está desconectada a veces del sistema, Ope? Por muchas razones que existen no solo en Uruguay, sino yo creo que en Occidente en general. Hay a veces un distanciamiento entre los ciudadanos y la política, tiene que ver con muchas cosas. La globalización, la pérdida del peso relativo. Muchas veces también nos olvidamos de lo que eran aquellas campañas de fortísimos ataques entre candidatos, ¿no? Hace bastante tiempo. Luego parece que eso había tomado como un rumbo mucho más cívico. Ahora este año parece indicar que los ataques serán feroces. Lo que ocurre es que en este año el Frente Amplio estará completando 2 periodos de gobierno. Hay toda una gestión desarrollada en el curso de esos 2 periodos que puede ser analizada, evaluada, que en algunos casos muy notorios, como este reciente de Pluna, ha dado lugar al procesamiento de figuras conocidas por la ciudadanía. Entonces,
Eso le añade a todo esto una dimensión que antes no tenía. Antes el frente era siempre el fiscal que acusaba a los partidos tradicionales. Las campañas transcurrían así, del 84 hasta ahora había sido más o menos así. Ahora, con 2 periodos de gobierno eso cambia. Los partidos tradicionales dicen, bueno, pero ustedes también se equivocaron en esto y en aquello. El frente contesta, bueno, pero antes ustedes habían hecho esto otro. Y esas imputaciones recíprocas van sumando calor a la campaña. ¿Y eso le quitará la mirada que debería fijarse en otros asuntos, por ejemplo, desde su punto de vista? O sea, todo esto, para citar el ejemplo que usted acaba de mencionar, lo de Pluna, ¿va a distraer sobre el tratamiento de asuntos importantes como la seguridad, la educación? No, lo que pasa es que el de Pluna es también un asunto importante. No distrae, sino que reclama la atención que de por sí merece. Lo que tenemos que impedir, me parece a mí, es que el tratamiento de estos casos puntuales no nos impida considerar las cuestiones que le interesan al país en perspectiva de medio de los estados, muchos factores, pero frente a eso lo que no se puede hacer es quedarse quieto. Si los ciudadanos se alejan de la política tiene que tratar de acercarse a los ciudadanos con propuestas, con ideas, recordando en todo momento que es una actividad que está al servicio de la ciudadanía y tratando de buscar la manera de ser útil a la ciudadanía. Creo que de eso se trata. Se replegó la militancia también en el Partido Colorado, como en todos los partidos. Aquellos de los clubes partidarios, ya por esta época muy efervescentes, dejaron de existir, digamos, casi. Sí, sí, es un fenómeno que se inició hace mucho tiempo, que se ve hoy en toda su crudeza, que afecta también a quienes en algún momento parecían los herederos de aquella vieja tradición militante, me refiero al Frente Amplio, tienen también este problema del languidecimiento de su militancia. Y aparecen expresiones distintas, como por ejemplo la gente que participa en las redes sociales y allí se entera, opina, con modalidades muy particulares que no se daban en otras formas de participación política, ¿verdad? A uno a veces le llama la atención la virulencia y la intolerancia de los comentarios de las redes sociales. Así también a veces uno se sorprende con la hondura de algunos aportes y la existencia de personas desconocidas para el gran público, pero que hacen reflexiones o aportan datos realmente muy importantes. Ha sido un gran hallazgo. Va a ser un año intenso, seguramente, pero crispado. Sí, eso hasta cierto punto es natural en la actividad política cuando se llega a instancias definitorias, ¿no? Un año electoral es un año de definiciones y eso a veces tensa las relaciones entre los partidos y entre las personas o entre los sectores. Pasa también en el deporte, cuando llega la hora de las finales se juega de otra manera que cuando al principio del campeonato, ¿verdad? ¿Y cuáles son las peculiaridades de este año? Porque